Bien, vamos entonces con física. Física. Bien. Entonces, de la física tiene por objeto de conocimiento a la materia. La materia, y lo que buscamos de entender o estudiar a la materia son los fenómenos de la materia. ¿Sí? Dentro de esos fenómenos vamos a iniciar con el más evidente de todos y de los primeros que se pudo estudiar, que es el movimiento. ¿Sí? El fenómeno del movimiento. Bueno, empecemos por definir qué es el movimiento, pero primero vamos a establecer cuál es la parte de la física que pretende estudiar el movimiento. A eso se le llama mecánica. La mecánica. Y vamos a tener dos aspectos de la mecánica. ¿Por qué? El movimiento, ¿sí?, tiene dos características importantes. Entonces, fíjense, primero vamos a definir qué es movimiento. ¿Qué entendemos por qué algo pueda considerarse que se mueve? Pues vamos a definir movimiento. Fíjense muy bien. Definimos a movimiento como el cambio de posición de un objeto o de un cuerpo, ¿sí? Es decir, de una masa. Vamos a describirlo como masa. Lo que estamos diciendo es que un objeto cambia de posición. Ahora, para que un objeto pueda cambiar de posición, ¿sí?, tomamos nuestro objeto, cualquier objeto que consideramos que es una masa, ese objeto. Para que ese objeto se pueda mover, hay dos partes. Una, el movimiento por sí mismo, es decir, este objeto se mueve de un punto a otro punto. Vamos a establecer el movimiento que va de un punto a otro punto, del punto A al punto B. Así, se está moviendo, es decir, cambia de posición. Ahorita vamos a ir aclarando algunos aspectos. Pero para que este objeto se pueda mover, requiere de algo, ¿sí?, algo que lo haga moverse. Sabemos que todo objeto se puede mover porque realizamos en él un empuje. Y entonces, cuando nosotros realizamos un empuje, el objeto entra en movimiento. El movimiento es una acción, entonces tenemos el movimiento. Se va a presentar el movimiento. Entonces tenemos dos partes. A esas dos partes de movimiento se les conoce como cinemática, y la cinemática trata de la descripción del movimiento a partir de los elementos, a partir, la descripción del movimiento, a partir, bueno, trata de la descripción del movimiento a partir de sus elementos. Así. De sus elementos. Eso es la cinemática. Y la otra parte del movimiento es la dinámica. Y la dinámica trata de las causas del movimiento. Entonces, para que un objeto se mueva, debe tener esas dos partes. Debe tener los elementos, el movimiento por sí mismo. Entonces, tenemos que estudiar el movimiento por sí mismo y sus causas. Entonces, la primera parte es la cinemática y la segunda parte es la dinámica. Ahora, dijimos que un objeto se mueve porque cambia de posición. Entonces, a eso le llamamos movimiento, al cambio de posición de un objeto.
Pero ¿qué entendemos por posición? Entonces vamos a entender por posición, ¿sí? A el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. Pero no es suficiente. No es suficiente decir que la posición de un cuerpo es el lugar que ocupa en el espacio. Tiene que haber algo más. Porque, por ejemplo, si a ustedes les piden, dame las llaves, la pregunta que harían es, ¿dónde están? O sea, ¿en qué lugar del espacio se encuentran las llaves? Si la respuesta es ahí, pues nunca van a encontrar las llaves. ¿Por qué? Porque no les están diciendo dónde se encuentran o se localizan las llaves. Hace falta algo. Lo mismo, cuando alguien les pide su dirección, además de la dirección que dan otra serie de cosas que se llaman referencias para que alguien que tiene su dirección pueda llegar a partir de esas referencias. Bueno, eso es lo que sucede cuando tratamos de establecer el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio, ¿sí? Entonces decimos que la posición es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio respecto a un marco de referencias, ¿sí? Ahora, tenemos un pequeño problema aquí. Establecer las referencias, pues, es un poco extraño. Miren, vamos a pensar en un pequeño experimento mental, ¿sí? Vamos a pensar en un objeto, el que sea, una taza que esté en un lugar, ¿ok? Una taza. Piensen así, en una taza. Y vamos a ubicar a ese lugar a partir de los diferentes marcos de referencia, o sea, una referencia de dónde está la taza. Y después esa referencia, que es también un lugar, la vamos a referir nuevamente y esa otra vez y otra vez. A ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, visualicen, imaginen una taza. ¿Dónde está la taza? Sobre la mesa. Perfecto. Ya ubicamos a la taza sobre la mesa. Ahora vamos a ubicar a la mesa. ¿Dónde está la mesa? Ah, en el comedor. Perfecto. Ya ubicamos a la taza y ubicamos a la mesa. Ahora, ¿dónde está la mesa? En el comedor. ¿Y el comedor? En la casa. Perfecto. ¿Y la casa? En la calle. ¿Y la calle? En la colonia. ¿Y la colonia? En la ciudad. ¿Y la ciudad? En el país. Y el país está en el continente. ¿Y dónde está el continente? En el planeta. ¿Y el planeta dónde está? En el sistema solar. ¿Y ese sistema solar dónde se encuentra? En la galaxia. Y esa galaxia, la galaxia está en el universo. ¿Y dónde se encuentra el universo? Y ahí viene el problema porque no sé dónde está el universo. Como no sé dónde está el universo, no sé dónde está la taza. Al menos no sé dónde se encuentra la taza en el universo. ¿Por qué? Porque no tengo manera de ubicar al universo, porque no hay una referencia para el universo. Entonces, ahí hay un problema. Bueno, ¿cómo se resuelve? Ah, pues estableciendo un marco de referencias. Entonces, vamos a establecer un marco de referencias. Voy aquí a marcar esto con rojo porque lo que estamos especificando es precisamente ese marco de referencias o marco referencia. ¿Dónde está o dónde se encuentra ese marco de referencias? Pues necesitamos un sistema cartesiano o sistema de ejes cartesianos. Sistema cartesiano. ¿Recuerdan cuando vimos precisamente la teoría de conjuntos? En la teoría de conjuntos vimos una operación que se llama producto cartesiano. Y en ese producto cartesiano, pues teníamos todos los puntos establecidos en un sistema cartesiano. Entonces, cada punto corresponde a ese sistema
cartesiano. Ese es un sistema referencial. Bueno, establecemos ese sistema como todos los puntos X y todos los puntos Y. Y entonces cualquier punto en ese sistema está referido a un marco. Entonces aquí tenemos un punto que es el punto X, Y. ¿Sí? Es un punto que está establecido para X y que está establecido para Y. Entonces aquí tenemos un punto para X y ese punto para Y. Entonces ya puedo ubicar mi punto en un sistema cartesiano. Ya sé dónde está. ¿Sí? Entonces ya tengo bien establecida la posición de un objeto. Ya puedo conocer cuál es la posición de ese objeto. Bueno, ya una vez que tengo la posición, entonces ahora sí, puedo empezar a establecer cómo sería mi cinemática. Entonces vamos a empezar a trabajar la cinemática. Aquí vamos a establecer el movimiento, ¿sí? Este movimiento como la cinemática. Para poder entender la cinemática, entonces tenemos que establecer los elementos. ¿Ok? Entonces, la cinemática, tenemos que establecer los elementos, ¿sí?, del movimiento. ¿Y cuáles van a ser esos elementos del movimiento? ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo es el movimiento. Vamos a tratar de entender cómo sería el movimiento. Entonces, fíjense muy bien. Tenemos un objeto, una masa, cualquiera. Ahí está, nuestra masa. Esa masa se mueve porque cambia de posición. Entonces tenemos ese cuerpo que va a cambiar de posición del punto A al punto B. Ahí está, cambió de posición. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a describir aquí algunas cosas. Bueno, ¿qué necesitamos? Los elementos del movimiento. ¿Y qué son los elementos? Pues son esas magnitudes físicas. Entonces, aquí establecemos los elementos, es decir, las magnitudes físicas. Y esa también es una clase que ya vimos, en donde establecimos cómo son o qué son las magnitudes físicas. Bueno, son cantidades medibles. Recuerden que una magnitud física es una cantidad. La cantidad puede ser un vector o un escalar, pero esa cantidad es medible. Entonces, cuando tenemos esto, ¿qué es lo medible? Es un objeto que se está moviendo de un punto a otro punto. Entonces, ¿qué puedo medir aquí? Pues lo medible es la longitud. Entonces ya tenemos uno de los elementos del movimiento. La longitud es lo medible. ¿Y qué es la longitud? Pues es el tamaño de la línea recta que va, o del segmento de recta que va del punto A al punto B. Entonces la longitud es la medida del segmento de recta entre dos puntos. En este caso, del punto A al punto B. ¿Sí? Esa es la medida. A esa medida le vamos a llamar distancia. ¿Ok? Y entonces ya tenemos nuestro primer elemento de movimiento, que es la distancia. Ahí está. Entonces medimos la distancia. Pero nos hace falta otra cosa para poder establecer nuestra cinemática, ¿sí? Nos falta otra magnitud, por lo menos otra. Puede haber más, pero al menos otra que me permita relacionar esas dos magnitudes. ¿Qué otra cosa es medible en el movimiento? Bueno, vemos que un cuerpo se mueve porque se desplaza a una distancia, ¿ok? Entonces definimos a la distancia, lo voy a poner acá mejor, a la distancia como, ¿sí?, la longitud
medida entre dos puntos. Ahí está. La distancia es la longitud medida entre dos puntos. Esa es mi distancia. ¿Ok? Ahora, necesito otra magnitud. Que esa distancia dependa de esa magnitud. Tiene que ser que la distancia dependa de ello. Bueno, ¿cuál es esa otra magnitud? Pues es el tiempo. ¿Sí? El tiempo. ¿Y cómo definimos el tiempo? Pues la duración de un evento. Ese es el tiempo, la duración de un evento. Ok, bueno, ya tenemos nuestras dos magnitudes. Bueno, voy a poner las dimensiones de esas magnitudes. Fíjense muy bien. La longitud es L, ¿ok? L. Y el tiempo es T. Son sus dimensiones. ¿Recuerdan cuando vimos esa clase de las magnitudes y la medida de magnitudes y cuestiones así? Ok. Si no, la pueden ver, está grabada. Entonces, la duración de un evento, el tiempo y la longitud de un desplazamiento es L. Entonces ya tenemos L y T. Vamos a relacionar esas dos magnitudes. Entonces ya tenemos la distancia y ahora tenemos el tiempo. Entonces vamos a definir el tiempo como lo que tarda un cuerpo en desplazarse de un punto a otro punto. ¿Ok? Ese es el tiempo, lo que tarda. Ahora, este objeto, aquí estamos describiendo el segmento de recta, es decir, la distancia. Pero esa distancia, ¿sí?, depende o está en función del tiempo. Eso no es una multiplicación, ¿eh? Eso se lee como distancia en función del tiempo. Ahorita van a ver por qué lo hacemos así, para poder hacer una buena descripción. Pero este objeto no necesariamente se mueve en línea recta, sino que lo puede hacer describiendo un camino. Ay, ya me equivoqué, ahí. Bueno, no me equivoqué. Se rompió el camino. Entonces, lo puede hacer describiendo un camino, así, miren. Se puede ir así, ¿sí? De aquí para acá, como lo hace una mosquita que vuela para moverse de aquí para acá. Entonces, describe todo eso. A eso le llamamos trayectoria. Esta cosa es nuestra trayectoria. La trayectoria. Es muy importante la trayectoria, porque una trayectoria es una función, una función de desplazamiento, es decir, es todo el recorrido. Entonces vamos a definir a la trayectoria como el camino recorrido de un punto a otro punto. Ejemplo, si ustedes van de una ciudad a otra ciudad, ¿sí?, hay una distancia de esa ciudad, de la ciudad a la ciudad B. Hay una distancia, pero puede haber muchos caminos, lo que son las carreteras. Por ejemplo, de la Ciudad de México a Cuernavaca, se pueden ir, digo, a Acapulco, se pueden ir por la libre o por la de cuota. La distancia es exactamente la misma, pero el recorrido es diferente, la trayectoria. Van a recorrer la misma distancia, pero van a tener una trayectoria diferente. Esa es la trayectoria, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos va a servir esto? Muy fácil. Vamos a analizar cómo se desarrolla esa función. Entonces, fíjense, vamos a ver cómo es la distancia en función del tiempo. Y vamos a ver que tenemos dos formas de analizar esa trayectoria en función del tiempo.
Vamos a ver, voy a ponerlo más para acá. Ahí está. Estos son gráficas. Entonces vamos a analizar una en función de la otra. Entonces, la distancia la vamos a analizar en función del tiempo. Igual acá, la distancia la vamos a analizar en función del tiempo. ¿Ok? Bueno, en una de ellas, en este caso, nos damos cuenta que esa distancia en función del tiempo es una constante. Así, vamos a ponerlo así. Es una constante. A esta le llamamos constante. ¿Sí? Esa recta es una constante. Entonces decimos que la distancia está en función del tiempo de manera constante. Y a esa constante se le llama velocidad. ¿Ok? La voy a poner con... No, sí, con V grande. Ahí está. Velocidad. ¿Ok? Esa constante se llama velocidad. Entonces, podríamos decir que es incorrecto cuando mencionamos velocidad constante. Es decir, velocidad constante es como un pleonasmo, porque ya la velocidad es por sí misma una constante, porque es la relación distancia-tiempo. ¿Cómo se da esa relación distancia-tiempo? Bueno, la distancia está en función del tiempo. Ay, ahora ya no me hizo caso. Otra vez sí me había hecho caso esto. No importa. Está en función del tiempo. Vamos a poner una cosilla así. Entonces, fíjense. Tenemos lo siguiente. Vamos a ponerle así. Un arroba. Ahí está. ¿Sí? Digamos que es directamente proporcional. Esa es la distancia, es una relación proporcional, directamente proporcional. Lo cual quiere decir que la distancia en el tiempo, ¿sí?, es nuestra constante. Y esa constante, pues no es otra cosa más que la velocidad. Entonces, esa constante es la velocidad. Y de aquí deducimos una primera ecuación, que la distancia es la velocidad por el tiempo. Y ya tenemos nuestra primera ecuación. Y a este movimiento le llamamos movimiento rectilíneo uniforme. Y ya está. Solo nos resta definir qué es velocidad. Y entonces decimos o definimos a la velocidad como la distancia recorrida por cada unidad de tiempo. Y esa unidad de tiempo, aquí lo voy a poner, ¿sí? La velocidad tiene por unidades los metros sobre cada segundo. Bien, vamos con el siguiente movimiento para terminar esto bien bonito. Bueno, el siguiente va a ser un poco más trabajoso porque no tengo manera de escribirlo, pero es una cosa más o menos así. ¿Ok? Bien, vean que esta línea ya no es constante, es una variable. Entonces, a esta le llamamos cambio. Eso es un cambio. A ese cambio se le llama aceleración. ¿Sí? ¿Y qué es lo que cambia? Bueno, aquí lo que va a cambiar es la distancia en el tiempo, ¿Oh? Suena extraño, ¿verdad? Que la distancia, ¿sí?, en el tiempo cambie en el tiempo. Pero así es una distancia que cambia en el tiempo. Entonces tenemos la distancia que cambia en el tiempo. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, lo que esto quiere decir es lo siguiente. Esto significa que la distancia que cambia en el tiempo
es la velocidad que vamos a llamar inicial, cambia a la velocidad que le vamos a llamar final. Y ese cambio lo va a realizar en el tiempo. Entonces, hay un cambio en la velocidad. Entonces, la aceleración es cambio de velocidad y ese cambio de velocidad lo realiza en función del tiempo. ¿Sí? Ese cambio lo va a realizar en función del tiempo. Por lo tanto, podemos decir que, aquí podemos decir, espero que no se pierda, aquí significa que la velocidad menos la velocidad inicial, o sea, la velocidad final, menos la velocidad inicial, está en función del tiempo o cambia en función del tiempo. Eso es lo que estamos diciendo. Y a esto le llamamos aceleración. De tal manera que vamos a tener nuestra ecuación y ahora vamos a ver, donde decimos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y aquí está nuestra segunda ecuación. Y a este movimiento se le llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y ahora sí, para terminar, definimos lo que es la aceleración. Y entonces se define como el cambio de velocidad por cada unidad de tiempo. Perfecto. Ahora, ¿cómo es esa aceleración? Bueno, observen que la aceleración aquí es la distancia en el tiempo, en el mismo tiempo. Eso significa que tenemos metros sobre segundo al cuadrado. Porque esto que está aquí, pues es la distancia en el tiempo. En el tiempo, no existe el tiempo cuadrado, porque tendríamos un área, ¿sí? Lado por lado es lado cuadrado. Pues tiempo por tiempo sería tiempo cuadrado y sería el área. No existe el área temporal. Lo que esto significa es que la distancia que depende del tiempo, ahora esa distancia que depende del tiempo cambia en el mismo tiempo. Por eso son segundos al cuadrado. Es decir, los metros que se mueven cada segundo se cambian en el mismo segundo. Por eso tenemos un cambio. Acuérdense que esa constante, a la que le llamamos velocidad, esa constante va a cambiar en el tiempo. Por eso la velocidad inicial cambia a una velocidad final en ese tiempo. Y la velocidad, recuerden que es la relación distancia en el tiempo. ¿Ok? Muy bien. Esa es la cinemática. Y nos falta hacer la descripción de las ecuaciones de la cinemática, pero eso lo tendremos en una siguiente sesión. Entonces vamos a terminar nuestra grabación para vernos en otra siguiente sesión.